Buenos días, queridos alumnos, alumna. Soy la profesora Patricia Cuevas, profesora de Educación Diferencial, y esta semana vamos a realizar un refuerzo de los contenidos en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Para ello, necesitamos saber cuál va a ser el objetivo de la actividad o el objetivo de la clase. Y en este caso, el objetivo es reforzar y apoyar los contenidos trabajados en clases anteriores. Entonces vamos a recordar, ¿cierto? Y vamos a reforzar esos contenidos. Para ello, tenemos que tener claro qué es lo que es el texto narrativo. Muchos se estarán preguntando, ¿qué será el texto narrativo? Pues es un relato ficticio que se desarrolla en un tiempo y en un espacio. Los textos narrativos. Los textos narrativos nos relatan la historia de uno o varios personajes, y estos personajes realizan acciones y tienen características que son presentadas por un narrador. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría si no hubieran personajes en la historia? ¿Habría historia? ¿Qué creen ustedes? Cabecita, piensa. Yo personalmente creo que no, porque no logro imaginarme una historia o un relato sin personaje, un mito sin personaje, un cuento sin personaje, una leyenda sin personaje, una fábula sin personaje. Ahora observen el ejemplo que hay ahí. Ahí hay un cuento, ¿cierto? Que es Terry, el trepador y el huevo perdido. Ahora yo digo, ¿cierto? Que dentro del relato yo voy a encontrar las acciones. Y en este caso, Terry encuentra un huevo pequeño y su misión es llevarlo a casa con su mamá. Esa es la acción, esas son las acciones. También yo voy a encontrar características. Y acá puedo encontrar características psicológicas y características físicas. Y yo dentro de las características psicológicas yo digo, Terry es divertido. También puedo decir que las características físicas es lo que yo veo. Y yo sin leer el cuento me puedo identificar, ¿cierto? Que es un niño, una característica física. Puedo decir que es pelirrojo y que tiene pecas. Tengo 3 características físicas. La descripción de los personajes yo los puedo conocer y también me explica cómo son los personajes en el relato. Puedo deducir o descubrir mediante la observación cómo actúa. También puedo leer lo que aparece sobre los personajes y también puedo observar a través de las imágenes. Existen formas de describir un personaje. Ahí aparece un personaje muy conocido que es Garfield. Yo sé que lo han visto, muchos de ustedes han tenido que haberlo visto en la televisión. Y una de las formas para describir, ¿cierto?, a estos personajes es a través de la descripción física o prosopografía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son las características externas de un personaje. Lo que yo veo. ¿Y qué puedo ver yo de este personaje? Yo veo que es gordo, que es anaranjado, que es peludo y muchas más, ¿cierto? También otra forma de describirlo es a través de la descripción psicológica o etopeya. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son las características internas o de la personalidad de un personaje, cómo actúan los personajes. Y en este caso, yo puedo decir que Garfield es egoísta, es perezoso, es codicioso, es egocéntrico. Yo estoy describiendo entonces a los personajes a través de una descripción física o una descripción psicológica. Otro de los contenidos trabajados es la opinión. ¿Y qué es opinar? Opinar es la capacidad de juzgar o expresar lo que piensas sobre un hecho o evento o la actitud de otros. Para poder opinar, yo tengo que argumentar mi respuesta, tengo que tener una postura, es decir, sí o no, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y debes fundamentar y argumentar con ideas el por
qué. ¿Por qué yo estoy de acuerdo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Por ejemplo, ahí aparecen varias imágenes y usted tendría que decir, por ejemplo, si está de acuerdo o no con las tribus urbanas. Usted diría, sí estoy de acuerdo porque, y ahí usted argumenta con ideas, ¿cierto? Con fundamentos, claro, por qué está de acuerdo o por qué tiene esa postura. Algunos de los elementos del texto narrativo son, por ejemplo, el narrador. Y el narrador es la voz que relata la historia. También vamos a encontrar los personajes. Y los personajes son quienes realizan las acciones. También encontramos los acontecimientos. Y los acontecimientos son las situaciones que ocurren en el relato. Las narraciones poseen 3 momentos. Uno es el inicio y es donde se presenta el personaje principal y su deseo. 2 tenemos el desarrollo y en el desarrollo se presentan todos los acontecimientos. Y por último, el número 3 tenemos el desenlace y en el desenlace se pone fin a la historia narrada. También se puede describir el ambiente de una narración. Para esto existen 2 tipos de ambiente. Uno es el ambiente físico y en el ambiente físico es el lugar concreto donde se desarrollan los acontecimientos. Por ejemplo, si se desarrolla en el parque o se desarrolla en la casa, puede ser en el colegio, en la playa. El otro es el ambiente psicológico y la diferencia es que acá es la emoción o el estado de ánimo que se puede percibir a partir del acto de los personajes, como ustedes pueden observar en la imagen. Los acontecimientos en la narración son realizados por los personajes y tienen consecuencias, es decir, tienen un efecto sobre otros o desencadenan nuevas acciones. Por ejemplo, si yo observo un hecho o una acción de un personaje, puede ser que un niño come demasiadas golosinas, por lo tanto va a tener un resultado. Y en este caso el resultado, el efecto, la consecuencia de que él haya comido muchos dulces va a ser que va a presentar caries. Y como presenta caries, le van a doler sus muelas o sus dientes y va a tener que acudir al dentista.